We are going to continue with our lessons from James, and today is lesson 19. And just to let you know, next Sunday is going to be the last lesson from the letter of James. So today's title it is Resolving Needs. Estamos nosotros estudiando las lecciones de Santiago. Esta es la penúltima lección, es la número 19. El próximo domingo vamos a terminar esta carta de Santiago. El título para esta mañana es Resolviendo Necesidades. So Glenn is going to help us with the reading of scripture in English, and please everybody can read together with Glenn, and then in Spanish they are going to read together with me. Vamos a leer la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versos 13 al 18. Tienen en sus boletines, tienen aquí en la pantalla, y Glenn nos va a ayudar dirigiéndonos la lectura en inglés. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing songs. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heavens gave rain, and the earth produced its fruit. Leamos. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos a otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. So as I had mentioned, we're going to talk about resolving needs, because we have in this passage different situations, different circumstances, and the Word of God is telling us how we should be handling those situations. So this is going to be extremely practical, very simple, but let's take to heart these lessons that God has for us this morning. Al mirar este pasaje podemos ver que está tratando de algunas situaciones muy comunes, muy prácticas, y por eso he puesto el título Resolviendo Necesidades. Y vamos a darnos cuenta esta mañana que al detenernos a estudiar este pasaje vamos a sacar muchas lecciones muy sencillas. No son nada complicadas, pero posiblemente que pasamos por alto antes. Entonces, por esa razón quiero invitarles a que tenga su mente abierta, su corazón abierto, qué es lo que Dios le quiere enseñar el día de hoy. Entonces prepárese para este pasaje, para este viaje en este pasaje, y vamos a sacarle todo el jugo, como se dice vulgarmente, le vamos a sacar la esencia de este pasaje para nuestras vidas. You know that all of us go through different situations, different needs. And this one is no exception right here, how James starts on verse 13 of this 5th chapter. Is anyone among you suffering? We all go through suffering on different occasions, don't we? different kinds of suffering, but nevertheless something that causes us pain,
discomfort, anguish. So what are you supposed to do when that happens? Gives a very, very simple answer. Let him pray. Let her pray. Is that enough? That's the question. Yeah, it is. It is. When we have problems, conflicts, situations that are hard, that are coming our way, the first thing we should do it is just to pray. Plain and simple. Trusting that God is our Father, that He cares for us, and that He wants to do something on our behalf because we are His children. Sometimes we forget that He is literally our Father and that we are His children and that He cares for us. So plain and simply bring that before God in prayer. That is all you need to do if you are suffering about something. It may sound simplistic, but start obeying and exercising this, and you will see the difference. En el verso 13, Santiago dice algo que es tan común para nosotros. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Esto pasa. Nos pasa a todos y cada uno de nosotros. En algún momento estamos siendo afligidos, ¿no es cierto? Tenemos problemas, tenemos cosas que nos están llenando de ansiedad, de temores, de dolor, de confusión a veces. ¿Y qué es lo que recomienda la palabra de Dios? ¿Cuál es la solución? Simple y llanamente que ore. Parece demasiado simplista esta respuesta, pero es que a veces nos estamos olvidando que Dios es el Padre que nos ama. Y como Padre que nos ama, Él tiene cuidado de nosotros. A Él le importa lo que nos está pasando. Y a veces nos complicamos tanto la vida en lugar de simplemente acercarnos a Él en oración y avisarle, contarle lo que nos está pasando y pedirle que nos saque de eso, que nos ayude en la situación que estamos haciendo. Más bien nos preocupamos y nos angustiamos más. Por eso alguien decía en manera sarcástica, ¿para qué orar pudiendo angustiarse? ¿Para qué orar pudiendo angustiarse? Porque algunos de nosotros tenemos el hábito de angustiarnos primero en lugar de ir primero a Dios, ¿sí o no? Primero nos quejamos, en lugar primero le pedimos. Eso no es así. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Está alguien afligido? Simple, que ore. Eso es todo. Comience a poner en práctica y usted va a notar la diferencia. No es cuestión de racionalizar, no es cuestión de complicarle las cosas. Simple obediencia. Usted está afligido, se acerca a Dios y Él le da la paz y Él da respuestas. Entonces eso es así de simple la primera lección. Está afligido, simplemente ore. Then the next one. Is anyone cheerful, so happy, bubbly? Let him sing psalms. What is a psalm? Psalm is a spiritual song, a song of praise. That is what psalm means, a song of praise. So, yes, you can dance, you can jump, you can do a lot of things, but plain and simply, you can express your gratitude because of the things that are going well for you, that you can sing to Him praises. That is singing songs to Him. And if someday you want to pick and choose a song from the Bible to sing, you can go ahead and do that too. Many people have done that. They have put music into the different psalms, and they have made beautiful songs. You can do that too. But singing psalms in general, it means singing praises. That is all. En la segunda parte dice, ¿está alguno alegre? De vez en cuando sí nos pasa esto, ¿no?
está alguno alegre, que cante salmos. ¿Qué es un salmo? Un salmo es una canción de alabanza, una canción de gratitud. Entonces, nosotros podemos entonar cánticos, de hecho que podemos saltar, podemos bailar, podemos hacer muchas cosas para expresar esa alegría, pero una de ellas es reconocerle a Dios a través de canciones. Usted puede coger un salmo que ya está puesta la música, o usted puede coger también un salmo de la Biblia que le guste y ponerle su propia música. Usted le puede hacer eso, o simplemente se inventa un salmo, que es cantarle a Dios alguna alabanza. Puede ser conocida, puede ser nueva, puede ser demasiado antigua, puede ser moderna, eso no importa. Y en el estilo y el ritmo que usted quiera, puede entonarle salmos. De hecho, que sea contagioso, que muestre la alegría, el gozo en su canción. Entonces, yo sé que algunos tienen la costumbre, cuando están alegres, cantan a Dios. Pero si no es esa su costumbre, comienza esta nueva costumbre de cantarle alabanzas a Dios. Eso es cantarle salmos. Y de esa manera usted puede expresar esa alegría a Dios y edificarse aún más de lo que ya está viviendo. Then it comes verse 14. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. So, 2 verses to give us a lesson in this case. When we are sick, the first thing before going to the doctor, it is to call the elders of the church. Who are the elders of the church? Is anyone who is in leadership in the church, helping the ministry of the church, people of faith, of good testimony, that are recognized in the congregation as spiritual, mature Christians. Those are the elders. They don't need to be elected. They don't need to be given a special position. Just by the fact that somebody is walking with God, is mature in Christ, is faithful to God, that person can be considered an elder in the church. In our setting, we do have elders. We have a first elder, a second elder. There are ladies extremely mature in the faith in this congregation that can be spiritual mothers in this church. So they should be considered elders of the church. So they are the ones that need to be called when you are sick, and then the elder anointing you with oil in the name of the Lord. But it is not the oil that is going to heal you. It is going to be the prayer of faith. Let's make sure on that one. Because if we put faith on the oil, that is making a little bit of an idol. So the oil is not what it has the power. But what does the oil represent? In Scripture, the oil represents the Holy Spirit and His power. So in other words, when we anoint somebody with oil, we're saying, in the power of the Holy Spirit, I'm going to pray for you. That's what it means. In the power of the Holy Spirit, I am going to pray with you. That is why then I am anointing you in the name of the Lord. And the anointing can be soaking the fingers and putting some oil right here. In the Old Testament, they used to pour the oil on the head. We're not going to do that because that will wreck your clothes. But we can put on your head.
Some people like to make the sign of the cross perfect, or you can just do like this, perfect. There is no formula. The only formula it is, we do anoint in the name of the Lord. But to repeat myself, because I want to make sure that this is clear, the power is not in the oil. The power is in the prayer of faith. So that we won't trust the oil, we won't trust in the one who is praying, we trust in the Lord, in the power of the Holy Spirit. Is that clear? Okay. Los versos 14 y 15 vamos a leer este momento. Dice lo siguiente. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Tomando estos dos versos de referencia, cuando estamos enfermos con cualquier cosa, lo primero que debemos hacer es esto: llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Es el liderazgo de la iglesia, que son personas maduras en la fe, que están caminando con Dios, que son un testimonio para los demás, no necesitan ser elegidos. No necesitan ser. Tenemos nosotros ancianos elegidos, primer anciano, segundo anciano de la iglesia, pero no se trata de ancianos solamente los que han sido elegidos o nombrados, sino son las personas maduras en la fe, hombres y mujeres de Dios. Y aquí tenemos en esta iglesia, gracias a Dios, mujeres de Dios, llenas de fe, que aman a Dios, que tienen toda la autoridad de Dios para hacer esto. Entonces no tienen que ser solo hombres, no deben ser solo mujeres, sino hombres y mujeres de Dios repartidos aquí en la iglesia. Ellos van a ungir con aceite. El ungir con aceite, en el Antiguo Testamento derramaban el frasco de aceite sobre la cabeza de la persona. No vamos a hacer eso, no vamos a derramar el frasco de aceite porque se va a arruinar su ropa, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle aceite sobre su cabeza, y algunos solamente untan los dedos o con un algodón sobre la frente, otros pueden hacer la señal de la cruz si desea. No existe fórmula en este sentido. Pero también quiero aclarar que el ungir con aceite es un símbolo, no es que el aceite va a sanar a nadie. El aceite no tiene esas propiedades para sanar, porque allí nos convertiríamos en idólatras pensando que tal cosa nos va a sanar. No es el aceite. Lo que sana tampoco es la persona que ora. Lo que sana es la oración de fe. La oración de fe sana al enfermo. Entonces, si bien vamos a hacer un ritual al ungir con aceite y orar por la persona enferma, pero lo que sana es la oración de fe. Esto tiene que quedar totalmente y absolutamente claro, porque no faltan personas que le dan poderes mágicos a las cosas. Y no, aquí no estamos utilizando magia. Aquí utilizamos la autoridad del nombre del Señor. Entonces, eso es lo que sana a la persona, el nombre del Señor. Esa es la autoridad que necesitamos. So, now it says, on the last part of verse 15, and if he has committed sins, he will be forgiven. But you know that there is no forgiveness without confession and repentance. So God doesn't want only to heal the sickness. He wants to establish good fellowship, communion with us.
And for that reason, He doesn't only heal, He wants us, His children, to be in perfect peace with each one of us in perfect fellowship. So that's why God is willing to forgive your sins. And that's why we make the connection with the following verse where it says that we need to confess our sins to one another. We can confess our sins directly to God and He forgives us. That is the way it usually works. But sometimes we're being under oppression. Sometimes we are under such a weakness that we cannot overcome a sin. Then it is recommended for you to confess to somebody your sins so that that person can intercede for you and help you to give you the assurance that God is forgiving you through the Word of God. So sometimes we do need to share with somebody our sins. It is uncomfortable, of course. It is embarrassing. But that is something that many of us are not used to. And let me tell you by personal experience. I have confessed my sins to some Christians that are mature, that I respect. And God has used those people to give me counsel, to help me, and I have been able to restore my fellowship with God because of doing that. It is not that God is not going to forgive you if you confess your sins to Him. But it seems that there are situations when it is better to confess your sin and be free once and for all. That is the reason. So, because we are the body of Christ, and He wants to use the body of Christ in this process of restoration. I have seen restoration people coming to the board of the church and confessing their sins. I have seen restoration people coming in front of the church and confessing their sins. I have seen restoration somebody coming alone with somebody and confessing their sins. And I repeat, it is not that God cannot forgive you sins if you confess directly to Him. That is the way we usually handle business with God. But sometimes we need the rest of the body of Christ. That's why He's saying here, confess your sins one another. So I hope that clarifies a little bit more. En la parte segunda del verso 15 nos dice lo siguiente: y si ha cometido pecados, le serán perdonados. No es que el anciano tiene poder para perdonar pecados, solo Dios perdona pecados. Pero es una costumbre, una práctica que muy poco llevamos a cabo en la iglesia, y es el confesarnos los unos a otros nuestros pecados. A veces hay situaciones que nos hemos enredado tanto, pero tanto, que no sabemos cómo salir. Parece que oramos confesando nuestros pecados, pero da la impresión como que Dios no contestara esa oración. Entonces hay situaciones donde necesitamos desesperadamente la ayuda de la familia de Dios. Entonces ahí es donde usted debe buscar algún anciano. Algunos yo he visto que han sido restaurados confesando ante la directiva de la iglesia. Otros han sido restaurados confesando ante toda la iglesia. Y otros han sido restaurados confesando a alguien de la iglesia. Esto es más para la liberación de la persona. No es que Dios no vaya a perdonarnos si le confesamos nuestros pecados personalmente a Él. Y generalmente así es como arreglamos nuestras cuentas con Dios, individualmente, solo entre Dios y yo. Pero a veces tenemos situaciones que están enredadas, que están o hecho un alboroto allí, que necesitamos la ayuda de otras personas de la familia de la fe. Entonces, a eso es lo que quiero referirme aquí, que a veces necesitamos la ayuda
de otros miembros de la iglesia. Entonces allí es cuando puede venir a conversar conmigo, con alguien de la directiva, con otro hermano de la iglesia, hermana de la iglesia, que es maduro en la fe. Esto es sumamente importante porque necesitamos liberación. Y ustedes saben que a veces, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, no andamos liberados, andamos bajo opresión. ¿Sí o no? Entonces, cuando estamos en esas situaciones, busquemos la ayuda. Dios quiere liberarnos. Pero vuelvo y repito, ninguna persona de aquí tiene el poder para perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Estamos allí entonces, espero que eso aclare un poco más la situación. So today, we're going to apply the Word of God. Literally, we are going to do today after the service, we're going to be doing the anointing of anybody that doesn't feel good, anybody that is sick. You can come forward and we are going to anoint you in the name of the Lord, and we're going to pray for you, and we're going to believe that God is going to heal you. We haven't done that ever in this church, so this is going to be the beginning of that process. We're going to have always oil here, and so that we can anoint people in the name of the Lord for the healing of their sickness. Okay? So that's what we're going to do after the service. In verse 16, we're going to go back. Confess your trespasses to one another and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly, and it would not rain. And it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. God is helping us to understand that although Elijah for us is recognized as one of the greatest prophets that ever lived, but nevertheless, the Word of God says that he was just a common guy, a common man, just like you, just like me. But he prayed fervently, and that is when things happened. He prayed with faith, with conviction, with total conviction, and he prayed fervently. Why is he putting this example here? So that we would imitate Elijah, because God wants to do the same thing that he did with Elijah, he wants to do with us and through us. Isn't it? Otherwise, what is the meaning of this example here? Unless if we can use that example to apply to ourselves. So for that reason, Elijah was a man with a nature like ours. Plain and simple. A common man. But when he prayed, that's where it made the difference. And I wonder what God wants to do in you and through you if you apply the same faith and fervor as you pray. So we're going to see wonders. We're going to see wonders in this church as long as we exercise our faith in God. Continuando con la palabra de Dios, donde nos dice el verso 16 que por tanto confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí nos está poniendo como ejemplo al profeta Elías, un personaje muy importante en la Biblia,
pero la palabra de Dios le describe un hombre común como nosotros, nada más, nada menos. Otro hombre común, pero él oraba fervientemente y con fe, y Dios hacía las maravillas. No era el poder del profeta, era el profeta de Dios, perdón, el poder de Dios a través del profeta. La pregunta es, ¿nosotros qué tenemos menos que Elías? ¿Tenemos algo menos que Elías? No, somos hijos de Dios. Y si utilizamos el mismo fervor y la misma fe, ¿Dios va a obrar? Desde luego que sí. Entonces, esa es la razón por la que está poniendo este ejemplo, para que nuestra fe crezca y se dé cuenta el potencial que tenemos en las manos de Dios. El potencial que tenemos en las manos de Dios. I just wanted to clarify here, the effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Who is a righteous man or a righteous woman? Is somebody that walks with God. Is somebody who loves God more than anything else in this world. Is somebody who trusts in God and is obedient to God. That is a righteous person. It is not somebody perfect, because that person doesn't exist except God. But it is somebody who is walking consciously with God, walking under His will in obedience and submission to Him. That is a righteous man, a righteous woman. And since we fall in unrighteousness, God even gives us a solution. If we have sinned, we can confess our sins to God. He forgives us from all sins and cleans us from all unrighteousness, and then we become righteous again. So there is no reason why you and I should be righteous. There is no reason. Because God gives us all the tools and all the capacity to become righteous with Him through His forgiveness. La palabra de Dios dice que en este pasaje que la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Quién es el justo? ¿Quién es la justa? Es todo hijo de Dios que está caminando con Él en sumisión, en obediencia, en amor a Él. Eso es un hombre justo, esa es una mujer justa. Pero nosotros los justos fallamos, ¿sí o no? Fallamos. ¿Es problema eso? No. Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la pregunta que les hago ¿es usted una persona justa delante de Dios o no? ¿Es un hombre justo? ¿Es una mujer justa? Se supone aquí que la mayoría deberíamos ser. La mayoría deberíamos ser. Si somos hijos de Dios, amamos a Dios, le tememos a Él y estamos caminando con Él, ¿dónde está el problema? Aquí debería haber un buen ejército de gente justa. Entonces la pregunta va más directa todavía. ¿Es usted una persona justa delante de Dios? Si no es, ¿qué necesita hacer este momento para ser justa? Tal vez confesar sus pecados, pedirle perdón a Dios y consagrarse a Dios, decir, Señor, toma control de toda mi vida, ¿no es cierto? Pero no habría razón para no ser justos. Entonces, la oración ferviente del justo es eficaz y puede mucho.
Entonces, ¿qué estamos esperando para que Dios los utilice? Con poder, ¿sí o no? La pregunta para los jóvenes: ¿habrá algún impedimento para que Dios le utilice a usted? ¿O serán ustedes igual que los adultos para Dios? ¿Hay alguna razón para pensar que los jóvenes no puedan hacer eso? ¿Orar por un enfermo y sanar? No hay razón. No hay razón. Entonces, un joven puede mucho. I was just challenging the youth that if there is any obstacle for why a young person cannot be a righteous person, there is no obstacle for youth to be powerful in God. Just remember, in the Old Testament, there were some righteous kings that were very young. One of them was 8 years old. And there were corrupt ones that were 16, 18, 21 years old. But there were righteous kings that were at the age of 8 years old. So don't minimize anybody, please. Age is not an obstacle. En el Antiguo Testamento tenemos historia de un rey lleno de gracia, lleno de Dios, que guiaba a su pueblo. ¿Saben a qué edad? A los 8 años. De 8 años era un rey temeroso de Dios. Y había otros reyes de 16, de 18, de 21 años que eran corruptos. Pero este era un niño de 8 años que gobernó al pueblo de Dios en justicia. Entonces, por eso le estoy diciendo a los jóvenes que están aquí: ¿hay algún obstáculo para que un joven sea un joven de Dios? No existe, no existe. Entonces aquí no puede haber discriminación de edad, ni de sexo, porque todos en las manos de Dios podemos ser poderosos. ¿Sí o no? Y aquí nos dijo la palabra de Dios que oremos unos por otros. Porque un joven, un niño no puede orar por un adulto por un joven por un joven, etc. Los unos por los otros. Así es que, queridos jóvenes que están presentes, por favor, no se estimen poca cosa, porque para Dios ustedes no son poca cosa. Son gente completa. Y llenos del poder de Dios pueden hacer más de lo que ustedes se imaginan.